Hay personas que llegan a nuestra vida y creemos que estarán para siempre. Oramos por ellas, luchamos por retenerlas. Y aún así, se van. Y cuando eso pasa, no solo duele la ausencia, duele la pregunta, ¿por qué Dios permitiría algo así? Este mensaje no es para quienes ya lo superaron. Es para ti, que aún sientes el vacío, que no entiendes la despedida, que te preguntas si fallaste o si Dios se olvidó. Quédate hasta el final, porque quizá esa persona que Dios apartó fue la manera en que Él estaba salvando tu corazón. Nunca nos enseñaron que Dios, además de unir, también separa. Desde pequeños aprendimos a pedir que nos quite el dolor, que nos devuelva lo perdido, que restaure lo roto. Pero casi nadie nos habló de ese momento sagrado y doloroso en el que Dios, con manos firmes y corazón lleno de amor, empieza a apartar personas de nuestra vida. No porque nos odie, no porque nos haya abandonado, sino precisamente porque nos ama más de lo que entendemos. Esa noche, cuando todo comenzó, el silencio pesaba como una piedra sobre el pecho. No había gritos, no había discusiones, no hubo una despedida clara. Solo una ausencia que se sentía demasiado presente. El teléfono estaba ahí, inmóvil, como si supiera que ya no iba a sonar igual. Y en medio de ese vacío, una pregunta empezó a repetirse una y otra vez. Dios, ¿por qué duele tanto si se supone que tú estás obrando? Duele porque no se va cualquiera. Duele porque Dios no aparta personas insignificantes. Aparta a quienes tocaron fibras profundas, a quienes caminaron contigo un tramo del camino, a quienes creíste que estarían hasta el final. Y cuando se van, no solo se va una persona, se van planes, conversaciones no terminadas, promesas que parecían seguras, risas que ahora duelen recordar. Hay separaciones que no llegan como tormenta, sino como un lento atardecer. Un día notas que ya no te miran igual. Otro día, que las palabras pesan más. Luego, que el esfuerzo solo viene de un lado. Y aunque tu corazón insiste en quedarse, algo dentro de ti comienza a inquietarse. Es esa voz suave, casi imperceptible, que susurra, aquí ya no es. Pero no quieres escucharla, porque escucharla significa aceptar que algo amado está llegando a su fin. Dios empieza apartando con señales, pequeñas, discretas, misericordiosas, incomodidades que no estaban antes, conversaciones que ya no fluyen, un cansancio emocional que no se explica. No lo hace de golpe, porque sabe que el alma humana necesita tiempo para soltar. Él observa cómo luchas por retener lo que ya cumplió su propósito, como oras para que nada cambie, mientras Él, en silencio, prepara tu corazón para lo inevitable. Y entonces ocurre lo que más duele. Dios deja de sostener lo que tú sigues empujando. No porque no pueda, sino porque no debe. Hay relaciones que sobreviven solo porque Dios las mantiene en pie, aunque ya no den fruto. Cuando Él retira su mano, todo se cae, y tú lo llamas pérdida, pero el cielo lo llama liberación. Duele porque no entiendes el motivo, porque desde tu perspectiva, esa persona no parecía un enemigo. Tal vez fue apoyo, refugio, compañía en momentos oscuros. Tal vez fue quien estuvo cuando nadie más estuvo. ¿Cómo aceptar que Dios aparte a alguien que fue respuesta a una oración pasada? Lo que no sabías es que una persona puede ser bendición en una temporada y estorbo en la siguiente. No porque cambió Dios, sino porque cambiaste tú. Hay personas que no pueden acompañarte al lugar al que Dios te está llevando. Si se quedaran, te limitarían. Si siguieran, te contaminarían. Si permanecieran, te romperían. Y Dios, que ve el futuro que tú no ves, decide protegerte aunque eso implique herirte por un tiempo. Porque hay dolores que salvan, y separaciones que evitan destrucciones mayores. El corazón humano quiere explicaciones, pero Dios muchas veces responde con procesos. No te explica todo, porque si entendieras demasiado pronto, no crecerías. Así que permite el vacío, permite el llanto, permite las noches largas donde sientes que te arrancaron algo. Pero incluso ahí, cuando no lo percibes, Él está más cerca que nunca, recogiendo cada lágrima, contando cada suspiro, asegurándose de que el dolor no te destruya, sino que te despierte. Lo que más duele no es la partida, sino la sensación de rechazo, la idea de no haber sido suficiente, de pensar que si hubieras amado más, cedido más, cambiado más, esa persona se habría quedado. Pero esta es una verdad que cuesta aceptar. Hay personas que Dios aparta no porque fallaste, sino porque ya diste todo lo que tenías que dar. Permanecer más tiempo habría significado perderte a ti. Dios no te quita personas para castigarte, te las quita para revelarte, para mostrarte cuán dependiente te habías vuelto.
para enseñarte que tu identidad no estaba diseñada para descansar en manos humanas, sino en las suas. Cada separación es una invitación dolorosa a volver al centro, a recordar quién eres cuando nadie más está, a descubrir que sigues en pie incluso cuando aquello que amabas ya no está. Y aunque ahora no lo parezca, este no es el final de la historia. Es apenas el primer desgarro del alma que antecede a una transformación profunda. Porque después de cada separación guiada por Dios, viene una reconstrucción que jamás habría sido posible si esa persona se hubiera quedado. Pero antes de entenderlo, antes de sentir alivio, antes de ver el propósito, el dolor todavía tiene algo que decirte. Y en la siguiente página, cuando el silencio se vuelva más intenso y la soledad empiece a hablarte, comenzarás a descubrir por qué Dios permite que duela. ¿Y qué es lo que realmente está formando dentro de ti? El silencio no tarda en hablar. Al principio parece solo ausencia, pero con el paso de las horas se convierte en una voz insistente que te acompaña a todas partes. Es en la madrugada, cuando el mundo duerme y las distracciones se apagan, cuando la separación pesa más. El cuarto se siente más grande, la cama más fría, y el corazón, inexplicablemente, más pequeño. Ahí, donde nadie te ve, comienza la verdadera batalla, no contra la otra persona, sino contra lo que su ausencia despierta dentro de ti. Dios permite ese silencio porque es el único espacio donde puedes escucharte sin máscaras. Cuando alguien se va, deja un eco, y ese eco revela dependencias que no sabías que existían. Te descubres pensando en lo que diría, en cómo reaccionaría, en si aprobaría tus decisiones. Y entonces duele reconocer que, sin darte cuenta, habías comenzado a vivir midiendo tus pasos según la presencia de alguien más. No era amor solamente, era apego. Y el apego, aunque se disfraza de cariño, termina robando libertad. Hay noches en las que oras con rabia contenida, no con palabras bonitas, sino con frases rotas. Dios, si fuiste tú, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Por qué permitiste que me acostumbrara? ¿Por qué dejar que echara raíces si sabías que ibas a arrancarlas? Y Dios escucha, no se ofende por tu dolor, no te corrige por tus lágrimas. Él prefiere una oración honesta a una fe fingida. En ese proceso, comienzas a notar algo inquietante. La persona que se fue ocupaba un lugar que no le correspondía. No siempre es evidente. A veces no reemplazó a Dios, pero sí se sentó demasiado cerca del centro. Se volvió refugio antes que oración, consejo antes que dirección divina, compañía antes que propósito. Y cuando Dios ve que alguien empieza a convertirse en pilar en lugar de acompañante, sabe que, tarde o temprano, ese peso terminará quebrándolos a ambos. Por eso duele tanto cuando se van, porque no solo se rompe el vínculo con ellos, sino la ilusión que habías construido alrededor de esa relación. La ilusión de seguridad, de permanencia, de mientras esté aquí, todo estará bien. Dios no destruye relaciones por capricho, destruye ilusiones que te alejan de la verdad. Y la verdad, aunque sana, primero hiere. Empiezas a recordar escenas pequeñas, risas simples, mensajes sin importancia, silencios compartidos. Cosas que antes parecían eternas y ahora se sienten frágiles. El corazón intenta negociar con Dios, promete cambios, promete paciencia, promete no volver a equivocarse, con tal de que todo vuelva a ser como antes. Pero Dios no restaura lo que te haría retroceder. No devuelve personas que te anclarían a versiones pasadas de ti mismo. Hay una enseñanza dura escondida en esta separación. No todo lo que te acompaña está destinado a permanecer. Algunas personas llegan para enseñarte a amar, otras para enseñarte a soltar. Y aunque ambas enseñanzas son sagradas, la segunda es la que más cuesta aceptar. Porque soltar implica confiar. Confiar en que Dios no se equivocó al permitir la partida. Confiar en que no te dejó incompleto. Confiar en que lo que viene no necesita lo que se fue. En medio del dolor, Dios comienza un trabajo silencioso. Te obliga a mirarte sin reflejos ajenos. A enfrentarte a tus miedos sin apoyo humano inmediato. A caminar tramo solo, no para abandonarte, sino para fortalecerte. Porque hay partes de ti que solo se desarrollan en soledad. Hay oraciones que solo nacen cuando no queda nadie más a quien acudir. Y poco a poco, sin que lo notes de inmediato, empiezas a respirar distinto. No mejor todavía, pero distinto. El dolor sigue ahí, pero ya no te controla cada segundo. Comienzas a entender que la separación no fue un castigo, sino una cirugía espiritual. Dolorosa, precisa, necesaria. Dios quitó lo que estaba infectando tu crecimiento, aunque externamente pareciera sano. Sin embargo, cuando crees que ya entendiste lo suficiente, aparece una pregunta aún más profunda, una que sacude el alma. ¿Por qué Dios permitió que esa persona llegara tan lejos en primer lugar?
¿Por qué dejar que se volviera tan importante, si sabía que un día la apartaría? La respuesta no llega de inmediato, pero en la siguiente página, cuando empieces a mirar hacia atrás con más claridad y menos llanto, comenzarás a descubrir que ninguna presencia fue un error. Y que incluso las despedidas tenían una misión escondida desde el principio. Mirar hacia atrás es peligroso cuando el corazón aún sangra. Cada recuerdo puede convertirse en una acusación contra Dios, o en una prueba de que todo tuvo un sentido. Al principio, solo ves lo que perdiste, las risas compartidas, los planes inconclusos, la familiaridad que ya no está. Pero conforme el llanto se seca y la mente se aquieta, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, señales que estuvieron ahí desde el principio, esperando a que tu corazón estuviera listo para verlas. Dios permitió que esa persona llegara tan lejos porque había lecciones que solo podían aprenderse caminando juntos. No todas las enseñanzas vienen envueltas en permanencia, algunas vienen disfrazadas de despedida. Aquella presencia te mostró partes de ti que desconocías, tu capacidad de amar sin garantías, tu tendencia a callar por miedo a perder, tu necesidad profunda de ser visto y aprobado. Sin esa relación, esas verdades habrían permanecido ocultas, y lo que no se revela, no se sana. Comienzas a entender que hubo momentos en los que Dios intentó protegerte, pero tú insististe. Advertencias suaves que confundiste con dudas pasajeras. Incomodidades que llamaste inseguridad. Límites que cruzaste en nombre del amor. Dios no forzó la separación desde el inicio porque respeta tu proceso. Te permitió avanzar hasta donde tu madurez alcanzaba. Y cuando el costo empezó a ser mayor que el crecimiento, intervino. Hay una razón por la que ciertas relaciones se vuelven intensas rápidamente. Crean una dependencia acelerada que parece conexión profunda, pero en realidad es hambre emocional encontrando alimento. Y cuando dos hambres se encuentran, el vínculo se siente urgente, necesario, irreemplazable. Dios ve cuando el amor comienza a mezclarse con carencia, y sabe que, si no actúa, terminarás pidiendo a una persona lo que solo Él puede dar. Recordar ahora duele distinto. Ya no es solo nostalgia, es discernimiento. Te das cuenta de cuántas veces cediste valores para mantener la paz, de cuántas veces guardaste silencio para evitar conflictos, de cómo poco a poco te fuiste adaptando a no incomodar. Eso también es una forma de pérdida. No solo perdiste a alguien cuando se fue, te habías estado perdiendo a ti mismo mucho antes. Dios no quiere relaciones donde tengas que disminuirte para ser aceptado. No te creó para encajar, sino para crecer. Y hay personas que aman la versión pequeña de ti, porque una versión plena los confrontaría. Cuando Dios ve que para mantener una relación tienes que apagar tu luz, decide cerrar la puerta antes de que olvides cómo brillar. En esta etapa, el corazón empieza a hacer las paces con la idea de que no todo fue culpa tuya, pero tampoco todo fue perfecto. Hay una madurez dolorosa en aceptar que ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Que amar no siempre significa quedarse, que algunas personas no se van porque no te aman, sino porque ya no pueden acompañar la transformación que Dios inició en ti. Sin embargo, esta comprensión trae una nueva forma de dolor. Ya no el dolor del abandono, sino el del agradecimiento incompleto. Quisieras honrar lo que fue sin desear que regrese. Quisiera cerrar el capítulo sin arrancar las páginas. Y ahí, justo ahí, Dios comienza a enseñarte el arte más difícil de todos, bendecir lo que se va sin atarte a ello. Pero antes de llegar a esa libertad, aún queda una lucha interna. Porque aunque entiendes el propósito, el corazón sigue preguntándose si el precio fue demasiado alto. Si no había otra forma. Si el crecimiento realmente valía la herida. La respuesta no se grita, se revela con el tiempo. Y en la siguiente página, cuando empieces a sentir el peso de elegir entre lo conocido y lo que Dios está preparando, descubrirás que soltar no es perder. Es confiar sin ver. Todavía el vacío no llega de inmediato. Primero se manifiesta como un descanso extraño, casi culpable. Hay momentos en los que no duele tanto, y eso desconcierta. Te preguntas si estás olvidando demasiado rápido, si algo en ti está fallando. Pero no es olvido, es el alma soltando peso. Cuando Dios aparta a alguien, también retira la carga invisible que esa relación estaba ejerciendo sobre tu espíritu, y el silencio que queda no siempre es tristeza, a veces es espacio. Ese espacio, sin embargo, asusta, porque el corazón humano prefiere el dolor conocido a la incertidumbre santa. Extrañas incluso lo que te hacía daño, no porque fuera bueno, sino porque era familiar. El vacío confronta, desnuda, obliga a mirar hacia adentro sin distracciones. Y ahí descubres algo incómodo. Gran parte de tu ruido interior venía de sostener algo que ya estaba agotado. Dios no llena el vacío de inmediato porque quiere que lo reconozcas.
Quiere que entiendas que ocupaba ese lugar antes. Quiere que distingas entre compañía y dependencia, entre amor y necesidad, entre presencia y propósito. El vacío no es castigo, es revelación. Es el espacio donde Dios separa lo que era hábito de lo que era destino. Empiezas a notar cuánto de tu tiempo, energía y pensamientos giraban alrededor de esa persona. Decisiones pequeñas que ya no sabes cómo tomar sin consultar. Rutinas que perdieron sentido. Y en medio de esa confusión, Dios comienza a enseñarte a habitarte de nuevo, a escucharte sin traducciones ajenas, a caminar sin apoyarte en la voz de alguien más. Hay días en los que el vacío pesa más, días en los que desearías volver atrás, no porque quieras a la persona, sino porque extrañas la sensación de no estar solo. Pero Dios no te sacó de una relación para abandonarte en soledad, te sacó para enseñarte a caminar acompañado de Él de una forma más profunda. La soledad que ahora enfrentas no es ausencia divina, es cercanía no reconocida. Poco a poco, el vacío empieza a transformarse. Donde antes había ansiedad, aparece calma. Donde había urgencia, aparece paciencia. Donde había miedo a perder, aparece discernimiento. No ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre. Dios nunca deja espacios vacíos por mucho tiempo, los prepara para llenarlos con algo que tenga raíz eterna. Y entonces comprendes algo esencial. Si Dios llenara el vacío de inmediato, volverías a depender. Pero al permitirte sentirlo, te está sanando. Te está devolviendo la capacidad de estar completo sin aferrarte. Te está preparando para relaciones futuras que no nazcan del miedo a estar solo, sino de la plenitud de saber quién eres en Él. Aún así, el corazón sigue sensible. Todavía hay momentos en los que una canción, un lugar, una frase despierta nostalgia. No es retroceso, es humanidad. Sanar no significa no recordar. Significa recordar sin desear regresar. Y Dios honra ese proceso lento, porque lo que se sana con profundidad no se rompe con facilidad. El vacío, que al inicio parecía un enemigo, comienza a revelarse como un regalo disfrazado. Es el terreno donde Dios siembra una versión más firme de ti, una versión que ya no mendiga permanencia, que no negocia su valor, que no confunde amor con apego. Y cuando ese vacío empieza a llenarse de paz, surge una nueva pregunta, más silenciosa pero más desafiante. Si Dios quitó lo que no debía quedarse, ¿qué es lo que ahora está preparando para entrar? Esa pregunta no se responde aún. Pero en la siguiente página, cuando comiences a notar pequeños brotes de vida en medio de lo que parecía desierto, entenderás que Dios nunca quita sin intención. Siempre aparta para dar algo mayor. La paz que comienza a brotar no llega con estruendo. No es una celebración ni una victoria anunciada. Es una calma tímida, casi imperceptible, que aparece en medio de un día común. Un momento en el que respiras profundo y notas que, por primera vez en mucho tiempo, tu pecho no está apretado. No todo está resuelto, pero algo dentro de ti ha dejado de pelear. Esa paz no significa que ya sanaste por completo. Significa que Dios está tomando el control de espacios que antes estaban ocupados por el miedo, la expectativa y la necesidad. Cuando una persona se va, deja preguntas abiertas. Cuando Dios entra, no siempre las responde de inmediato, pero sí trae descanso. Y el descanso es una señal de que el alma está empezando a confiar. Comienzas a notar cambios sutiles. Tomas decisiones sin ansiedad. Tu valor ya no depende tanto de la aprobación ajena. Hay silencios que ya no te incomodan. Descubres que puedes estar solo sin sentirte vacío. No porque no necesites a nadie, sino porque ya no te sientes incompleto. Dios no te vuelve autosuficiente para aislarte, te vuelve estable para que no te pierdas en otros. En este punto del proceso, el recuerdo de la persona que se fue ya no gobierna tus emociones, pero todavía aparece. Y cuando aparece, no lo rechazas. Lo observas con honestidad. Reconoces lo que fue real, lo que fue bueno, y también lo que fue insostenible. Esta mirada sincera es parte de la sanidad. Dios no te pide que borres el pasado, te enseña a mirarlo sin cadenas. Hay algo nuevo ocurriendo dentro de ti, empiezas a escuchar a Dios sin tanto ruido. Antes, su voz competía con expectativas humanas, con miedos compartidos, con opiniones ajenas. Ahora, en el espacio que quedó, su dirección se vuelve más clara. No siempre es una voz audible, pero es una convicción firme, una paz que confirma el camino correcto incluso cuando no sabes cómo llegarás. Dios empieza a redefinir lo que esperas de las personas. Ya no buscas que te completen, sino que te acompañen. Ya no necesitas que te salven, porque has aprendido a sostenerte en Él. Esto no te endurece, te vuelve más libre, más capaz de amar sin perderte, de dar sin vaciarte, de quedarte sin traicionarte. Aún así,
Hay días en los que el corazón se pregunta si esta nueva estabilidad es permanente o solo una pausa. Es natural. Después de una herida profunda, el alma aprende a caminar con cuidado. Pero Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medio camino. La paz que estás experimentando no es temporal, es el cimiento de algo más sólido. Empiezas a entender que la separación no fue el final de una historia, sino el cierre de un capítulo necesario. Y que ese cierre, aunque doloroso, abrió espacio para una narrativa más verdadera. Una donde ya no te conformas con menos de lo que Dios diseñó para ti. Todavía no ves todo lo que viene, pero ya no te desespera no saberlo. Hay una confianza nueva creciendo en silencio. Y en la siguiente página, cuando esa confianza empiece a enfrentarse al mundo exterior y a nuevas relaciones, descubrirás cómo Dios protege lo que sanó. Y por qué ahora nada puede ocupar tu vida de la misma manera que antes. La confianza que empieza a formarse no es ruidosa ni evidente para los demás. No llega como una proclamación, sino como una raíz que se afirma bajo tierra. Desde afuera, todo parece igual, pero por dentro algo cambió para siempre. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no temes tanto perder, porque aprendiste que perder no siempre es fracasar. Dios comienza a permitir nuevos encuentros, pero ahora los miras con otros ojos. Ya no corres. Ya no te entregas sin discernimiento. Escuchas más de lo que prometes. Observas cómo te sientes después de cada conversación, no solo durante. Esta nueva forma de relacionarte no nace del miedo, nace de la sanidad. Y la sanidad cambia la manera en que eliges a quien dejas entrar. Hay personas que llegan y se sienten ligeras. No exigen, no presionan, no invaden. Hay otras que despiertan señales conocidas: prisa, ansiedad, necesidad de agradar. Antes habrías ignorado esas señales. Ahora no. No porque seas desconfiado, sino porque aprendiste a honrar la paz que Dios construyó con tanto cuidado dentro de ti. En este punto, Dios te enseña algo clave: no todo el que toca la puerta debe entrar, y no todo el que entra debe quedarse. El discernimiento no es frialdad, es protección. Es entender que decir no a tiempo evita dolores innecesarios después. Y por primera vez, no te sientes culpable por poner límites. Te sientes responsable de tu alma. A veces te preguntas si esta nueva forma de amar te hará sentir menos. Si ser más consciente apagará la intensidad. Pero descubres que es lo contrario. El amor sano no grita, no persigue, no manipula. El amor sano permanece porque quiere, no porque necesita. Y Dios quiere que experimentes relaciones que sumen, no que drenen. Hay momentos en los que recuerdas cómo eras antes de la separación, y casi no te reconoces. No con vergüenza, sino con compasión. Entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con la versión que eras. Y esa compasión hacia ti mismo es una de las mayores señales de crecimiento espiritual. Dios no te transforma para que te juzgues, sino para que te comprendas. Sin embargo, el proceso aún no termina. La confianza nueva todavía debe ser probada. Dios permite pequeños desafíos, no para hacerte caer, sino para afirmarte. Situaciones donde antes habrías reaccionado desde el miedo, ahora las atraviesas con calma. Y en cada una, confirmas que la sanidad es real. Empiezas a notar que ya no ruegas por presencia, ya no mendigas atención, ya no negocias tu valor por compañía. Esto no te hace distante, te hace íntegro. Porque cuando sabes quién eres en Dios, eliges desde la abundancia, no desde la carencia. Y justo cuando esta nueva estabilidad comienza a sentirse natural, surge una pregunta inevitable. Si ahora soy distinto, ¿cómo será lo que viene? ¿Cómo reconoceré lo que sí es de Dios y lo que no? Esa respuesta empieza a revelarse en la siguiente página, cuando Dios te muestre que no solo sana tu corazón, también afina tu discernimiento para proteger lo que ahora vale más que nunca. El discernimiento no llega como una revelación repentina, sino como una sensibilidad nueva que se va afinando con cada experiencia. Empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, el tono de las palabras, la intención detrás de los gestos, la energía que queda después de un encuentro. No juzgas, pero tampoco ignoras. Dios no te vuelve duro, te vuelve consciente. Ahora entiendes que no todo lo que parece bueno viene de Él. Algunas cosas son agradables, pero no edificantes. Otras emocionan, pero no sostienen. Antes confundías química con propósito, atención con amor, insistencia con interés genuino. Hoy sabes que lo que es de Dios no te acelera el corazón con ansiedad, sino que lo aquieta con paz. Dios comienza a hablarte de formas más claras, no siempre con palabras, sino con convicciones que no se negocian. Cuando algo no viene de Él, ya no necesitas que te lo demuestre con dolor.
Lo reconoces antes. Y esa capacidad es fruto de las separaciones pasadas. Cada persona que Dios apartó dejó una enseñanza que hoy te protege. Hay una tranquilidad profunda en saber que no tienes que forzar conexiones. Lo que es de Dios fluye sin presión. No tienes que rogar por tiempo, ni competir por atención, ni justificar lo que duele. Cuando una relación empieza a exigirte que te traiciones, el discernimiento se activa como una alarma silenciosa que ya no ignoras. En esta etapa, Dios te enseña a esperar sin ansiedad. Esperar no como quien se queda quieto por miedo, sino como quien confía en que no necesita adelantarse. Antes, el vacío te desesperaba. Ahora, el silencio te instruye. Aprendes que la prisa suele ser señal de carencia, mientras que la calma es señal de alineación. A veces, el discernimiento te lleva a decisiones solitarias. Elegir retirarte antes de tiempo. Decir no cuando todos esperan un sí. Caminar en dirección contraria a lo familiar. Y aunque al principio duele, ya no dudas tanto. Porque sabes lo que ocurre cuando ignoras la voz de Dios. El costo siempre es mayor que la espera. Empiezas a comprender que Dios no solo aparta personas, también aparta patrones, conductas repetidas, elecciones impulsivas, versiones tuyas que ya no corresponden con lo que Él está formando. Cada no que hoy das con paz es un sí a la sanidad que tanto costó construir. Hay gratitud en tu corazón, incluso por lo que dolió. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque el fruto fue necesario. Ya no ves las separaciones como fracasos, sino como intervenciones divinas a tiempo. Dios no llegó tarde, llegó justo antes de que te perdieras otra vez. Y mientras caminas con esta nueva claridad, surge una expectativa distinta. No una urgencia porque algo llegue, sino una apertura tranquila. Sabes que lo próximo no necesitará convencerte. No luchará contra tu paz. Se alineará con lo que Dios ya estableció dentro de ti. En la siguiente página, cuando Dios comience a mostrarte cómo luce una relación que no hiere, que no desgasta y que no compite con Él, entenderás por qué tuvo que apartar lo anterior. Y por qué ahora estás listo para algo diferente. Cuando lo nuevo comienza a acercarse, no siempre lo reconoces de inmediato. No llega con fuegos artificiales ni promesas exageradas. Llega con calma, con respeto, con una sensación extraña de seguridad que antes no conocías. Y eso, curiosamente, puede confundirte, porque después de tanto dolor, el alma se acostumbró a la intensidad, no a la estabilidad. Dios empieza a mostrarte cómo se siente una relación que no hiere, no porque sea perfecta, sino porque no compite con tu paz. Ya no hay necesidad de demostrar, de explicar, de justificar quién eres. Puede ser tú sin miedo a ser demasiado o insuficiente, y esa libertad revela cuánto habías normalizado el desgaste en el pasado. Al principio dudas. Te preguntas si esta tranquilidad es real o solo una pausa antes de otra herida. Pero Dios no te sana para exponerte de nuevo sin protección. Lo que ahora permite en tu vida pasa primero por el filtro del discernimiento que Él mismo formó en ti. Ya no atraes desde la carencia, eliges desde la conciencia. Empiezas a notar diferencias claras. Donde antes había confusión, ahora hay acuerdos. Donde antes había ansiedad, ahora hay comunicación. Donde antes había silencio incómodo, ahora hay comprensión. No porque la otra persona sea la respuesta a todo, sino porque ya no cargas expectativas imposibles sobre nadie. Aprendiste que solo Dios sostiene completamente. Esta nueva etapa no borra el pasado, pero lo resignifica. Las heridas se convierten en referencias, no en miedos. Sabes lo que no quieres, no desde el resentimiento, sino desde la sabiduría. Dios usa incluso lo que dolió para enseñarte a cuidar lo que ahora florece. Sin embargo, también entiendes algo esencial: no todo lo nuevo debe quedarse. La sanidad no garantiza permanencia automática, garantiza elección consciente. Y por primera vez, no te aterra que algo no funcione. Sabes que, si no es de Dios, Él mismo se encargará de apartarlo sin destruirte en el proceso. Hay una fe más madura creciendo dentro de ti. Ya no una fe que ruega para que alguien se quede, sino una fe que confía en que Dios no permitirá que permanezca lo que no bendice. Esa fe te da descanso. Te permite amar sin miedo y soltar sin culpa. Y mientras caminas en esta nueva forma de relacionarte, comprendes por qué Dios tuvo que vaciarte primero. Porque lo que ahora cabe en tu vida necesita espacio, raíces sanas y un corazón que ya no se aferra por temor. Dios no estaba quitando por quitar, estaba preparando terreno. En la siguiente página, cuando una prueba inesperada intente sacudir esta nueva paz, descubrirás que la sanidad verdadera no se mide por lo que llega, sino por cómo respondes cuando algo amenaza con irse.
La prueba no siempre llega como un conflicto evidente. A veces aparece como una duda silenciosa, una situación pequeña que toca heridas antiguas y observa cómo reaccionas. Dios permite estas pruebas no para desestabilizarte, sino para mostrarte cuánto has sanado. Antes habrías entrado en pánico. Hoy respiras, observas y eliges. Te das cuenta de algo importante. La paz verdadera no depende de que todo salga bien, sino de saber que, incluso si algo cambia, no volverás a perderte a ti mismo. Esta es una de las mayores evidencias de sanidad. Ya no necesitas controlar para sentirte seguro. Confías en que Dios sostiene lo que Él aprueba. Cuando surge la posibilidad de una pérdida, ya no te aferras con desesperación. Te comunicas con honestidad. Expresas lo que sientes sin temor. Y si algo se mueve, no lo interpretas inmediatamente como rechazo. Has aprendido que no todo movimiento es abandono, y que no todo silencio es una despedida. Dios observa estas respuestas nuevas con cuidado, no como un juez, sino como un padre que confirma que su obra está dando fruto. Cada vez que eliges la paz sobre el impulso, el discernimiento sobre el miedo, la confianza sobre la ansiedad, algo dentro de ti se afirma aún más. También descubres que la sanidad no te volvió invulnerable. Todavía sientes, todavía te importa, pero ahora tus emociones no gobiernan tus decisiones. Puedes sentir sin reaccionar, amar sin perder el equilibrio, esperar sin desesperarte. Esta es una fuerza silenciosa que antes no tenías. Hay momentos en los que la mente intenta regresar a viejos patrones. Recuerdos que susurran cuidado, no confíes, prepárate para perder. Pero ahora sabes identificar esas voces. No las reprimes, las presentas delante de Dios. Y al hacerlo, pierden poder. La sanidad no elimina los pensamientos, te enseña a no obedecerlos. Empiezas a comprender que Dios no solo te preparó para recibir algo nuevo, sino también para atravesar la incertidumbre sin quebrarte. La estabilidad que hoy tienes no depende de circunstancias, sino de una identidad más firme. Sabes quién eres incluso si alguien decide irse. Esta etapa revela algo profundo. Ya no amas para llenar vacíos, amas desde la plenitud. Ya no eliges por miedo a quedarte solo, eliges por convicción. Y eso cambia completamente la calidad de tus vínculos. Cuando esta prueba comienza a disiparse, no celebras con euforia, sino con gratitud serena. Porque entiendes que el verdadero milagro no fue que nada se rompiera, sino que tú ya no te rompiste por dentro. Y en la siguiente página, cuando mires con honestidad a la persona que ahora eres, descubrirás que Dios no solo apartó personas de tu vida, apartó versiones antiguas de ti para siempre. Mirarte ahora es encontrarte con alguien distinto, no porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no te define. Reconoces rasgos antiguos en ti, reacciones, miedos, pensamientos, pero ya no te gobiernan. Es como observar una cicatriz. Sabes de dónde viene, recuerdas el dolor, pero ya no sangra. Dios no borró tu historia, la redimió. Empiezas a comprender que muchas de las personas que Dios apartó estaban ligadas a versiones tuyas que ya no podían continuar. Versiones que sobrevivían, pero no florecían. Que se conformaban, pero no crecían. Al apartarlas, Dios también cerró etapas internas que no podían acompañarte al siguiente nivel de madurez espiritual y emocional. Hay gratitud por lo que fue, pero también alivio por lo que ya no es. Antes sentías culpa por avanzar, como si crecer fuera una traición. Hoy entiendes que permanecer igual habría sido el verdadero abandono. Dios no te llamó a quedarte donde te sentías cómodo, sino a caminar hacia donde serías completo. Esta nueva versión tuya no es perfecta, pero es consciente. Ya no confunde intensidad con amor, ni sacrificio constante con compromiso. Sabe que amar no es perderse, y que quedarse no siempre es fidelidad. Hay una firmeza suave en ti, una seguridad que no necesita imponerse para ser real. Dios comenzó a reconstruirte desde adentro, capa por capa. Quitó lo que te hacía frágil, no para endurecerte, sino para fortalecerte. Ahora puedes sostener relaciones sin apoyarte demasiado, dar sin vaciarte, recibir sin miedo. Esta estabilidad no nació del control, nació de la rendición. A veces recuerdas cómo luchaste para que ciertas personas no se fueran, cómo oraste para que se quedaran. Hoy esas oraciones ya no duelen, se transformaron en entendimiento. No era que Dios no escuchara, era que estaba respondiendo de una manera más profunda de lo que pedías. Empiezas a ver con claridad que Dios no te quitó personas para castigarte, sino para proteger lo que estaba formando en ti. Porque hay relaciones que, si permanecen más tiempo, retrasan el propósito. Y Dios no permite que nada interfiera con lo que Él decidió completar. Esta conciencia trae descanso.
Ya no necesitas revisar el pasado con culpa ni el futuro con ansiedad. Caminas con una confianza tranquila, sabiendo que si Dios permitió cada separación, también está guiando cada encuentro. Y mientras avanzas con esta nueva identidad más firme, surge una verdad inevitable. Si Dios te transformó tanto a través de lo que quitó, ¿qué hará ahora con lo que decida dejar? Esa respuesta empieza a tomar forma en la siguiente página, cuando descubras que Dios no solo aparta personas, también establece nuevas permanencias con propósito eterno. No todo lo nuevo llega haciendo ruido. Algunas de las obras más profundas de Dios comienzan en silencio, casi sin que lo notes. Después de la separación y la reconstrucción interna, viene una etapa sutil, el discernimiento. Ya no tienes prisa por llenar espacios vacíos. Aprendiste que el vacío también es maestro, y que apresurarte a ocuparlo puede devolverte a ciclos que Dios ya cerró. Empiezas a reconocer una diferencia que antes pasaba desapercibida. La paz no siempre se siente emocionante, pero siempre se siente segura. Ya no confundes tranquilidad con aburrimiento ni estabilidad con falta de pasión. Tu corazón, que antes se aceleraba ante cualquier intensidad, ahora descansa en lo que no exige pruebas constantes. Dios empieza a filtrar no solo personas, sino conversaciones, ambientes y deseos. Te vuelves más selectivo, no por orgullo, sino por responsabilidad espiritual. Sabes que no todo lo que te entiende merece acceso, y que no todo lo que te acompaña puede influirte. Esta madurez no te aísla, te protege. Hay encuentros que ahora ya no prosperan, y eso ya no te duele como antes. Donde antes insistías, hoy agradeces el límite. Donde antes te explicabas, hoy guardas silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque aprendiste que no todas las semillas deben sembrarse en cualquier terreno. Empiezas a notar que Dios no repone lo que quitó de la misma manera. No devuelve personas similares, ni historias parecidas. Lo que trae ahora responde a quien te convertiste, no a quien eras cuando perdiste. Y eso exige paciencia, porque lo que es de Dios llega completo, no improvisado. Esta espera no se siente como castigo, se siente como alineación, como si Dios estuviera afinando detalles invisibles antes de permitir nuevos vínculos. Tú también estás aprendiendo a llegar entero, sin cargas ocultas ni expectativas que otros no prometieron cumplir. En medio de esta calma, nace una oración distinta. Ya no pides que alguien se quede, pides que quien llegue permanezca con propósito. Ya no ruegas por conexiones intensas, sino por relaciones sanas. Y esa oración, aunque sencilla, marca un antes y un después en tu forma de amar y de creer. Porque ahora entiendes que no toda permanencia es bendición, y no toda ausencia es pérdida. Algunas ausencias son preparación, y algunas esperas son protección. Y justo cuando empiezas a sentirte cómodo con este nuevo ritmo, Dios comienza a mostrarte algo más profundo, que Él no solo quiere darte nuevas personas, sino enseñarte a caminar con Él de una forma que nunca antes habías conocido. Hay un momento en el que dejas de preguntarte a quién vas a perder y comienzas a preguntarte en quién te estás convirtiendo. Ese cambio es silencioso, pero definitivo. Ya no mides tu valor por quien camina a tu lado, sino por la coherencia con la que caminas cuando nadie te acompaña. Y esa certeza no nació de la abundancia, sino de haber sobrevivido a la ausencia. Dios empieza a revelarte que muchas de las personas que se fueron no estaban en contra de ti, simplemente estaban fuera de temporada. Intentar retenerlas habría significado forzar algo que ya no fluía con su voluntad. Aprendes que la obediencia a veces duele más que el apego, pero también libera más profundamente. Ahora prestas atención a lo que antes ignorabas, cómo te sientes después de una conversación, no durante. Si hay paz o confusión, si hay claridad o desgaste. Entiendes que Dios también habla a través de las emociones que permanecen cuando el ruido se va y esa sensibilidad no te hace débil, te hace sabio. Empiezas a proteger lo que Dios está sanando en ti. No compartes todo, no explicas todo, no expones todo. No por miedo, sino por cuidado. Porque ya sabes lo costoso que fue reconstruirte, y no estás dispuesto a permitir que cualquiera tenga acceso a lo que Dios levantó con tanto detalle. En esta etapa, la soledad deja de ser enemiga y se convierte en aliada. No porque siempre sea fácil, sino porque ahora sabes estar contigo sin huir. Descubres que Dios estaba esperándote en esos espacios que antes llenabas con personas, rutinas o distracciones. Y al encontrarlo ahí, algo se ordena definitivamente. También empiezas a notar que algunas relaciones regresan, pero ya no te reconoces en ellas. No hay rencor, pero tampoco nostalgia. Hay respeto por lo que fue y claridad sobre lo que ya no puede ser. Y esa claridad es una forma de amor que no hiere. Dios te enseña que el crecimiento real no se anuncia, se evidencia. No necesita aplausos ni testigos. Se nota en tus límites,
en tus decisiones, en tu paz, en cómo eliges quedarte donde hay verdad, aunque no haya promesas ruidosas. Y justo cuando empiezas a sentirte pleno sin depender de nadie más, surge una revelación profunda. Dios no estaba quitándote personas para dejarte solo, sino para enseñarte a estar completo en Él. Esa verdad se asienta en tu espíritu y prepara el terreno para lo que viene. Porque en la siguiente página, comenzarás a descubrir que cuando estás completo en Dios, las nuevas conexiones ya no llenan vacíos. Caminan contigo en propósito. Cuando por fin te sientes completo, descubres algo inesperado. Ya no necesitas que nadie te elija para saber que tienes valor. Esa libertad cambia la forma en que miras a las personas que llegan. Ya no las observas desde la necesidad, sino desde la verdad. Y la verdad es que quien camina contigo ahora lo hace por decisión, no por dependencia. Dios comienza a mostrarte conexiones diferentes. No llegan para salvarte, porque ya fuiste rescatado. Llegan para acompañarte. Hay una paz extraña, casi desconcertante, en estas nuevas relaciones. No hay urgencia, no hay miedo a perder, no hay que demostrar nada. Todo fluye con naturalidad, como si cada encuentro estuviera alineado con un ritmo más alto. Aprendes a discernir sin sospechar. Antes, cualquier distancia te activaba el temor al abandono. Hoy, el espacio no te asusta, lo respetas. Entiendes que el amor sano no invade ni controla, confía. Y esa confianza no nace de la otra persona, nace de lo que Dios ya sanó en ti. También notas que ya no toleras lo que antes justificabas. No por dureza, sino por claridad. Cuando algo no es coherente, no lo fuerzas. Cuando alguien no puede caminar al mismo paso, no lo arrastras. Bendices y continúas. Esta firmeza tranquila es señal de que creciste más de lo que imaginabas. Dios te enseña que no todas las personas que llegan están destinadas a quedarse, pero tampoco todas las que se quedan están destinadas a irse. Algunas llegan para edificar a largo plazo, y esas no requieren sacrificios constantes ni renuncias silenciosas. Se construyen desde la honestidad y la paz. Empiezas a experimentar relaciones donde puedes ser tú sin reducirte, expresar sin temor, establecer límites sin culpa. Donde la verdad no rompe el vínculo, lo fortalece. Donde Dios es el centro, no un recurso de emergencia. Estas conexiones no compiten con tu propósito, lo impulsan. Y en medio de esta estabilidad, reconoces una verdad poderosa. Si Dios fue tan cuidadoso al apartar a quienes no podían quedarse, también será perfecto al permitir que otros permanezcan. Nada ahora es al azar. Cada persona que se acerca pasa por el filtro de una versión tuya más consciente y un Dios que sigue guiando cada paso. Esta etapa no es ruidosa ni dramática. Es firme. Y esa firmeza te prepara para algo aún mayor. Porque en la siguiente página, descubrirás que Dios no solo transforma tus relaciones. Transforma la manera en que amas, confías y eliges permanecer. Amar después de haber sanado no se parece nada a amar desde la herida. Antes, el amor era una búsqueda constante de seguridad. Ahora es una elección consciente de entrega. Ya no amas para llenar vacíos. Amas desde la plenitud que Dios formó en ti cuando aprendiste a estar solo sin sentirte incompleto. Te das cuenta de que tu forma de amar cambió. Ya no te pierdes en el otro, ni te adaptas para no incomodar. Aprendiste que amar no es desaparecer, sino permanecer siendo tú. Y esta verdad te permite construir vínculos donde la libertad no es amenaza, sino base. Dios te muestra que el amor sano no duele de manera constante. Puede retar, confrontar y exigir crecimiento, pero no desgasta ni confunde. Cuando el amor viene de Él, trae claridad, no ansiedad. Trae descanso, no miedo. Y ese descanso se vuelve una señal inequívoca de que estás caminando en la dirección correcta. Empiezas a notar que ahora sabes decir no sin justificarte. Sabes retirarte sin rencor. Sabes quedarte sin depender. Esta madurez emocional no te volvió frío, te volvió íntegro. Ya no necesitas controlar los resultados porque confías en la guía de Dios más que en tus propias fuerzas. En esta etapa, el amor deja de ser una promesa futura y se convierte en una práctica diaria. Amar es escuchar con atención, respetar procesos, honrar límites. Es permitir que el otro sea quien es, sin intentar moldearlo a tus carencias pasadas. Dios te enseña que las relaciones que permanecen después de la sanidad son distintas. No sobreviven por miedo a perderse, sino por el deseo genuino de crecer juntos. No se sostienen por costumbre, sino por propósito. Y ese propósito siempre tiene a Dios en el centro, no como invitado, sino como fundamento. Ahora entiendes por qué Dios tuvo que apartar a algunos. No habrían sabido amar a esta versión tuya, no porque fueran malos, sino porque estaban ligados a un capítulo que ya terminó.
Y Dios, que respeta los cierres, no permite que el pasado invada lo que Él está construyendo. Este entendimiento no trae tristeza, trae paz. Una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de saber que ya no estás improvisando tu vida emocional. Estás edificando sobre bases firmes. Y mientras esta nueva forma de amar se afianza en tu corazón, comienzas a comprender algo aún más profundo. Dios no solo te sanó para que ames mejor. Te sanó para que confíes sin miedo. Esa confianza será puesta a prueba en la siguiente página, cuando descubras que amar también implica arriesgar, pero esta vez, desde la seguridad de saber que Dios sostiene lo que tú ya no fuerzas. Confiar después del dolor no es ingenuidad, es valentía. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de no permitir que el pasado gobierne cada decisión presente. Ahora sabes que amar siempre implica un riesgo, pero también sabes que no todo riesgo es peligro cuando Dios guía el camino. Empiezas a entregarte de una forma distinta, ya no desde la prisa, sino desde la coherencia. Ya no prometes más de lo que puedes sostener, ni esperas que el otro cargue con lo que te corresponde. Esta honestidad emocional crea vínculos más ligeros, más reales, más libres. Dios te enseña que la confianza no es ceguera, no ignora señales, no minimizas incomodidades. Aprendiste que escuchar al Espíritu es parte de amar bien, y cuando algo no está alineado, ya no te debates entre el miedo a perder y la necesidad de obedecer. Eliges la paz. También descubres que ahora puedes quedarte sin atarte, permanecer sin perderte, amar sin renunciar a tu propósito. Esta forma de amar no te divide, te integra. Y esa integración es una señal clara de sanidad. Hay momentos en los que el recuerdo intenta regresar, no con dolor intenso, sino con nostalgia suave. Pero ya no te desestabiliza. Agradeces lo aprendido y sigues adelante. Entiendes que el pasado fue maestro, no destino. Dios honra esta nueva postura del corazón. No porque seas perfecto, sino porque eres sincero. Porque confías aún sabiendo que no controlas todo. Porque aprendiste que la seguridad verdadera no viene de las personas, sino de caminar bajo su cuidado. Empiezas a experimentar una libertad nueva. Ya no amas para ser elegido, amas porque elegiste amar. Y si alguien se queda, es un regalo. Si alguien se va, no te rompe. Esta estabilidad emocional es fruto de haber permitido que Dios separara lo que te debilitaba. En esta etapa, la fe se vuelve práctica. Confías no solo en oración, sino en decisión. Caminas con apertura, pero también con discernimiento. Con ternura, pero con límites. Con esperanza, pero sin expectativas irreales. Y mientras avanzas con este corazón más firme y abierto a la vez, surge una certeza profunda. Lo que Dios edifica contigo ahora no necesita ser forzado para permanecer. Esa certeza te prepara para el cierre del proceso. Porque en la siguiente página, comenzarás a ver el panorama completo y entenderás que cada separación, cada espera y cada sanidad formaban parte de un diseño perfecto. Al mirar todo el camino recorrido, algo se acomoda dentro de ti. Las piezas que antes parecían sueltas empiezan a formar una imagen coherente. Comprendes que nada fue aleatorio, ni los encuentros, ni las despedidas, ni los silencios prolongados. Todo tuvo un ritmo, un tiempo, una intención que en su momento no podías ver. Dios no improvisa con tu historia. Cada persona que permitió, cada persona que apartó, respondió a un proceso de formación más profundo de lo que imaginabas. Algunos llegaron para impulsarte, otros para confrontarte, otros para mostrarte lo que necesitaba ser sanado. Y cuando su función terminó, Dios cerró el ciclo con precisión, aunque para ti se sintiera abrupto. Empiezas a reconocer que muchas de las separaciones que más dolieron fueron las que más te alinearon. No porque el dolor fuera bueno, sino porque te obligó a soltar el control y a confiar. A aceptar que no todo lo que amas está destinado a permanecer, y que eso no invalida el amor vivido. Ahora entiendes que Dios no te quitó personas para dejarte vacío, sino para hacer espacio. Espacio para una fe más firme, para una identidad más clara, para relaciones que no compitan con el propósito que Él sembró en ti. Lo que parecía pérdida era, en realidad, preparación. Esta comprensión no borra la memoria, pero sí sana la interpretación. Ya no miras atrás con reclamo, sino con gratitud sobria. Agradeces incluso lo que terminó, porque sabes que sin esos finales no existiría el crecimiento que hoy sostienes. Dios te enseña que confiar en su diseño no significa entenderlo todo, sino descansar en que Él ve el panorama completo. Tuviste escenas aisladas, Él vio la historia entera. Y en esa diferencia de perspectiva, aprendiste a soltar la exigencia de respuestas inmediatas. Hay una paz madura en aceptar que algunas personas solo estaban de paso, que su partida no fue un error,
sino una señal de que el proceso avanzaba. Y esa paz te permite caminar ligero, sin arrastrar culpas que no te pertenecen. Mientras este entendimiento se asienta, sientes que algo se cierra sin resentimiento. No hay aplausos, no hay dramatismo, solo una certeza firme: Dios fue fiel incluso en lo que dolió. Y con esa certeza, te acercas a una de las verdades más profundas del proceso. Porque en la siguiente página, descubrirás que lo que Dios apartó no definió tu historia. Lo que Él permaneció contigo, sí. Después de tantas despedidas, descubres una verdad que nunca cambió: Dios nunca se fue. Mientras algunas presencias desaparecían, la suya permanecía firme, constante, silenciosa. Y al reconocerlo, algo se aquieta dentro de ti. Entiendes que no caminaste solo ni siquiera en los momentos en que te sentiste más abandonado. Empiezas a ver con claridad que hubo noches en las que Dios sostuvo lo que nadie más pudo. Cuando no había mensajes, Él escuchó tus pensamientos. Cuando no hubo brazos, su paz te envolvió. Cuando dudaste de tu valor, Él te recordó quién eras incluso cuando no querías creerlo. Esta conciencia transforma la manera en que interpretas el pasado. Ya no lo lees como una sucesión de pérdidas, sino como una historia de acompañamiento fiel. Dios estuvo en cada transición, en cada vacío, en cada etapa en la que aprendiste a depender menos de lo visible y más de lo eterno. Comprendes que algunas personas se fueron porque ocuparon un lugar que no les correspondía. No eran malas, solo humanas. Y Dios, con amor, recuperó el espacio que siempre fue suyo, no para castigarte, sino para restaurar el orden de tu corazón. Ahora sabes que ninguna relación puede sostener lo que solo Dios fue diseñado para cargar. Cuando una persona intenta ocupar ese lugar, la relación se rompe bajo el peso. Y cuando Dios retoma el centro, todo encuentra su justa medida. Esta verdad no genera distancia con los demás, genera equilibrio. Ya no esperas que alguien te salve, porque sabes en quién está tu salvación. Ya no buscas completarte en otro, porque aprendiste a descansar en aquel que nunca se va. Hay una gratitud profunda que nace en esta etapa, no solo por lo que llegó, sino por lo que se fue en el momento justo, porque si algunas personas se hubieran quedado, habrían interferido con la intimidad que hoy tienes con Dios. Y mientras esta relación con Él se fortalece, te das cuenta de algo poderoso. Ahora puedes amar sin idolatrar, compartir sin depender, caminar con otros sin perder la dirección. Esta es una de las mayores libertades que Dios regala después del dolor. Y prepara el corazón para el cierre final del proceso. Porque en la siguiente página, descubrirás que cuando Dios ocupa el centro, ninguna pérdida vuelve a tener la última palabra. Llega un punto en el que el dolor deja de pedir respuestas y comienza a producir frutos. No fue de un día para otro, ni sin tropiezos, pero un día despiertas y notas que el peso ya no es el mismo. Sigue ahí el recuerdo, pero ya no gobierna tus emociones. Y en ese cambio silencioso, entiendes que Dios terminó una etapa importante dentro de ti. Ahora puedes hablar de lo que se fue sin que la voz se quiebre. Puedes recordar sin idealizar. Puedes agradecer sin querer volver atrás. Eso no significa que olvidaste. Significa que sanaste. Porque la sanidad no borra la memoria, le quita el poder de herir. Dios te llevó a este punto para mostrarte que eres más fuerte de lo que creíste en medio del abandono. Que sobreviviste a ausencias que pensabas imposibles. Que seguiste adelante aún cuando sentías que algo esencial te había sido arrancado. Y al darte cuenta de eso, recuperas una confianza que no sabías que habías perdido. Empiezas a caminar con una fe más sobria, ya no basada en emociones intensas, sino en convicciones firmes. Sabes que Dios puede permitir separaciones sin perder el control. Sabes que su amor no se mide por cuántas personas permanecen, sino por cuán presente estuvo Él cuando nadie más lo estuvo. También comprendes que este proceso te preparó para futuras despedidas. Porque la vida no deja de cambiar, pero ahora sabes que cada cambio no tiene que destruirte. Aprendiste a soltar sin pelear, a aceptar sin endurecerte, a confiar sin garantías visibles. Hay una libertad profunda en dejar de resistirte a lo que Dios decide cerrar. Ya no fuerzas puertas, no prolongas conversaciones que ya terminaron en el espíritu, no te aferras a personas por miedo a quedarte solo. Descubriste que Dios es suficiente compañía para atravesar cualquier transición. Este entendimiento te devuelve dignidad. Ya no ruegas por presencia. Ya no mendigas atención. Sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y eso cambia por completo la manera en que te relacionas con los demás. Y mientras esta seguridad se asienta, algo se acomoda definitivamente en tu interior, la certeza de que, pase lo que pase, no volverás a perderte a ti mismo intentando que alguien se quede. Esa certeza es el umbral del cierre, porque en la siguiente página,
El dolor ya no será el protagonista, sino la gratitud. Y descubrirás que lo que parecía pérdida fue, en realidad, una forma de salvación. Ahora miras todo con otros ojos. Ya no preguntas por qué se fueron, sino para qué fue necesario. Esa sola pregunta cambia la forma en que interpretas tu historia. Lo que antes parecía una cadena de pérdidas se revela como un proceso de refinamiento, donde Dios fue quitando lo que no podía sostener el peso de tu destino. Comprendes que Dios no aparta personas para castigarte, sino para alinearte. Algunas presencias eran buenas, pero no correctas para la etapa que venía. Si se hubieran quedado, habrían frenado tu crecimiento, diluido tu fe o confundido tu identidad. Dios, que ve más allá del presente, decidió proteger lo que estaba formando en ti. Hay una paz profunda en aceptar que no todo lo que amaste estaba destinado a acompañarte hasta el final. Y esa aceptación no invalida el amor vivido. Lo honra. Porque amar también es saber soltar cuando el propósito se cumple. Ahora puedes bendecir cada despedida sin resentimiento. No porque no doliera, sino porque ya no necesitas que regrese. Entiendes que Dios no te debe explicaciones detalladas, porque el fruto del proceso habla por sí solo. Estás más firme, más consciente, más libre. Te das cuenta de que las separaciones te enseñaron a depender menos de las personas y más de Dios. A escuchar su voz con mayor claridad. A distinguir entre apego y amor, entre compañía y propósito. Estas lecciones no se aprenden en la comodidad, se graban en la ausencia. Esta nueva perspectiva no te vuelve distante ni frío. Te vuelve agradecido. Agradecido por lo que llegó, por lo que se fue, y por lo que aún está por venir. Ya no temes perder, porque sabes que nada que Dios quite puede destruirte. Empiezas a caminar con una seguridad tranquila. No necesitas controlar los resultados ni anticipar los finales. Confías en que el mismo Dios que sostuvo tu corazón en la separación también guiará tus próximos encuentros. Y mientras esta verdad se afirma en ti, una convicción se vuelve inquebrantable. Cuando Dios es quien dirige tus relaciones, ninguna pérdida vuelve a definirse como fracaso. Esa convicción abre el camino al cierre definitivo. Porque en la siguiente y última página, descubrirás que después de todo lo que Dios quitó y transformó, lo que permanece es una fe más profunda, una identidad más firme y un futuro guardado en sus manos. Al final de todo, ya no le temes a las despedidas. Aprendiste que no todas las pérdidas significan fracaso y que no todas las ausencias son abandono. Algunas son actos de amor divino que no entendiste en su momento, pero que hoy puedes reconocer con gratitud serena. Dios apartó personas, sí, pero nunca te apartó a ti de su propósito. Mientras sentías que algo se rompía, Él estaba alineando tu camino. Mientras llorabas lo que se iba, Él protegía lo que estaba por venir. Nada de lo que quitó fue para dejarte vacío, fue para evitar que siguieras cargando con pesos que no te correspondían. Hoy puedes decir, sin dolor en la voz, que sobreviviste a lo que pensaste que no superarías, que seguiste creyendo incluso cuando la fe se volvió silencio, y que en medio de cada despedida, Dios permaneció fiel, aunque no siempre fue visible. Entiendes ahora que las personas no definen tu valor ni tu destino. Son parte del viaje, no el fundamento. El fundamento siempre fue Dios, incluso cuando lo olvidaste. Y cuando Él volvió a ocupar el centro, todo comenzó a ordenarse. No todas las personas que amaste estaban destinadas a quedarse, pero todas dejaron una huella que te preparó para amar mejor. Dios no desperdició ni una lágrima, ni una oración, ni una noche oscura. Todo fue semilla. Si hoy alguien se va, ya no te rompe. Si alguien se queda, lo agradeces sin aferrarte. Caminas con libertad, con fe, con una identidad que no se negocia. Porque ahora sabes que lo que Dios permite salir de tu vida, nunca fue para destruirte, sino para salvarte. Y esta no es una historia de pérdidas. Es una historia de transformación. De cómo Dios usó las separaciones para devolverte a ti mismo, y para enseñarte que, cuando Él guía tus relaciones, tu corazón siempre llega a buen puerto. Tal vez hoy estás viviendo una separación que no entiendes. Tal vez alguien se fue y el dolor todavía pesa. Pero si algo nos enseña esta historia, es que Dios nunca quita sin propósito. Cada persona que se va deja espacio para algo más profundo, más sano, más eterno. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate. Aquí seguiremos caminando juntos, descubriendo cómo Dios transforma el dolor en propósito y las despedidas en nuevos comienzos. Porque aún hay más historias, más sanidad y más verdad por revelar. Y tu proceso no ha terminado.